que también les presento aquí al hermano Álvaro. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Le damos gracias a Dios por este momento, por la vida de mi hermana, por mi vida, la de los hermanos que están detrás ayudando a que esto salga al aire. Amén. Gracias a Dios por este nuevo día, porque nos permite, como decía mi hermana, hablar nuevamente del Señor, esperando que esto sea de bendición, que nos ayude a nosotros primeramente también a animarnos, porque la palabra siempre nos habla a nosotros primeramente, y en segundo lugar también bendecir sus vidas, ¿no? Que Dios les pueda bendecir en este día, que la gracia de Dios ayuda a que estos medios tecnológicos, como siempre nos decimos, ayuden a que llegue bendición a las demás personas, amén. Así que les saludamos, les bendecimos, esperando que hayan tenido un excelente día miércoles, y si no, que lo mejoren ahora escuchando palabra de Dios, meditando en su ley, en sus mandamientos, y ayudándonos mutuamente, amén, a leer la palabra. ¿Dónde se encuentra la palabra, hermana Nazaret? El día de hoy la palabra se encuentra en Mateo capítulo 14, versículo 22, que lleva por título Jesús anda sobre el mar. Amén. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Amén. Es una bonita palabra, como decía mi hermano Álvaro, es muy conocida quizás. Amén. Para los cristianos es muy conocida, y también es una historia que quizás de niños también lo veíamos en películas cristianas, pero vamos un poco más allá de lo que es, vamos a traerlo más como a la vida de hoy, al día a día. Para eso voy a volver a leer la parte ya cuando Jesús los ve en la barca, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Amén? ¿Cuántas veces uno duda si es de Dios o no? Cuando tenemos un problema, cuando estamos quizás, o tenemos una respuesta que estábamos pidiéndole a Dios y escuchamos un no y empezamos a dudar, ¿cierto? Pero debemos saber que Dios siempre está con nosotros, y un no también es respuesta. Eso es lo que más nos puede pasar, como lo que más nos atormenta en el día de hoy, es cuando preguntamos a Dios y nos dice una respuesta y dudamos de ello, dudamos del Dios que nosotros servimos. Amén. Claro, incluso leyendo el contexto acá arriba, venía de hacer un milagro Jesús, incluso dice, sí, de alimentar a los 5,000, o sea, los discípulos ya habían visto parte del poder de Jesús con ellos. Entonces Dios ya se estaba manifestando en ellos de alguna forma. Ya había hecho algo que era imposible, que es multiplicar los alimentos. Y en ese contexto Jesús ya se le empezaba a mostrar. Y puedo meditar quizás en eso también en nuestra vida, porque Dios siempre se muestra a nosotros de una forma pequeña a veces, y en otras circunstancias de una manera más grande. Y aún así uno duda, aún así uno cuestiona, aún así uno, no, como me dice la hermana aquí, no acepta la respuesta de Dios y comienza a creer que lo que estamos viendo no es de Dios. Claro. Porque aquí los discípulos siguieron las instrucciones del maestro, entraron a la barca, y cuando vieron al maestro tuvieron miedo. O sea, ni siquiera se acordaron así como: ¿no será Jesús que anda por ahí? Claro. Ni siquiera tuvieron ese sentimiento, sino que fue simplemente decir: estamos solos, estamos ante un fantasma.
Claro, porque ellos tuvieron la oportunidad de ver a Dios con sus propios ojos, o sea, a Jesús, y ver las cosas que Él hacía. Qué gran privilegio tuvieron estos hombres, y aún así dudaron. Porque uno acá obviamente creemos en Dios por fe y por amor a Dios, pero ellos tuvieron el privilegio de verlo y aún así dudaron. Y después dice, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, tuvo fe en que Dios podía hacerlo, podía permitir que otro más caminara sobre las aguas. Claro, yo también lo medito, como que a veces uno duda de Dios, y en esa duda, y a veces Dios nos da la venia para que eso fluya. Sí. Entonces aquí se puede dar lo mismo, porque Pedro, al ver que era el maestro, que él le dijo: tengan ánimo, soy yo. Yo me imagino que igual dentro de todo dudaba Pedro, porque dijo, yo lo tomo de esa manera personalmente, no una interpretación exacta de la Biblia, pero es como que diga: ya, pero entonces si eres tú, ¿qué pasa esto? Y Jesús lo permite, y Jesús a veces lo permite también en nuestra vida, en el diario vivir. A veces uno no quiere que pasen ciertas cosas y le dice a Dios: Dios, acompáñame, ábreme esta puerta, pero o si no es tu voluntad que no pase esto, o si es tu voluntad que suceda esto otro. Y a veces Dios hace su voluntad, y ahí es donde entra la duda, porque a veces uno no se da cuenta en los caminos que se está metiendo con el Señor, en el sentido de que Dios nos va a mostrar, de que Dios nos va a bendecir, de que Dios quizás nos va a revelar cosas, y ahí es donde uno empieza nuevamente a dudar. Amén. Hoy, como jóvenes, quizás el mundo nos hace dudar mucho de hacernos comparar con el resto, de que a este le va bien y a mí no, pero hay que aclarar que cada camino que uno lleva en la vida es distinto al que está al lado tuyo, porque Dios no quiere lo mismo para todos. Amén. Amén. Sí, incluso estoy releyendo aquí a la rápida, puedo pensar también que esto se ve reflejado en nuestra vida siempre. En el 22 dice que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y que fueran delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, los dijo: vayan ustedes, adelántense, caminen un poquito ustedes. Después se despidió a la multitud, él llegó la noche y se puso a orar. Y entonces, ya como había pasado mucho tiempo, comenzó a crecer el oleaje de la noche. Y lo que yo interpreto para mi vida, quizás para la persona que nos está escuchando, usted, hermano, nos puede también pensar que a veces Dios nos da un empujoncito para que tomemos el camino a seguir, para que emprendamos ese viaje o ese camino que Dios nos tiene trazado a nosotros. Y a veces Dios nos dice: caminen ustedes, entre tanto que yo voy detrás. Pero ahí es donde viene el oleaje, aumenta quizás la marea, aumenta quizás la barca, empieza a tambalearse. Y ahí es donde entran las dudas, porque dice que empezó a aumentar dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Amén. Amén. Y muchas veces siento que nos pasa a nosotros eso, porque dice que navegaban contra el viento, y o sea que la barca se tambaleaba. Y quizá, no sé, usted, hermana, o los que nos están escuchando, a veces sienten que la barca está tambaleando. Amén. Que Dios a veces nos dice como: caminen un poquito, yo lo sigo, pero ya entramos a dudar nosotros. Amén. Y pasa mucho que Dios nos dice que de alguna manera o a través de una persona que nos ha entregado sabiduría, que nos ha entregado las enseñanzas, pero uno lamentablemente como carne, como humano, dudamos de que si es real o no, pero debemos siempre recordar que nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios que para Él nada es imposible. Amén. Pero como carne hay que reconocer que a veces dudamos y no entra el miedo. Así también como le entró el miedo a Pedro cuando descendió de la barca, que diga, al mar. Porque dice, y él dijo, que Jesús dijo: ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Obviamente, o sea, si lo llevamos al día de hoy, a nosotros, vemos el problema y creemos que el problema es más grande que Dios. Creemos que la prueba que estamos pasando es más grande
que nuestra fe en Dios. Amén. Y eso también debemos reconocerle a Dios si nuestra fe ha disminuido, si estamos dudando, así tal cual estamos, debemos ir a Dios a conversar con Él. Y Él nos va a escuchar, nos escucha y nos va a decir que aquí está para nosotros. Amén. La vida de nosotros en el camino del Señor muchas veces va a implicar caminar, no de manera gráfica exacta por las aguas, pero sí estar en un peligro. Amén. Amén. Por algo Él nos promete que aunque pasemos por las aguas no nos ahogaremos, ni por el fuego nos quemaremos, nos entrega esas promesas. Entonces, porque estaremos expuestos a ese peligro. Pero ese peligro nos ayuda a nosotros a que crezcamos espiritualmente, a que crezcamos como hijos de Dios. Porque me recuerdo en el libro de Santiago cuando dice que hay que estar gozosos cuando estemos en toda clase de pruebas, porque eso produce cosas buenas para nosotros, produce paciencia, produce fe y produce la buena obra completa. Y sin duda los discípulos lo estaban haciendo, porque ellos estaban recién conociendo al Maestro, a pesar de que ya habían visto su poder. Pedro estaba recién conociendo quizás con quién estaba tratando. Y a veces nos pasa a nosotros que cuando llegamos a los caminos del Señor, que empezamos a conocer al Señor, y Dios se muestra. Si eso no lo puede negar, uno no puede ser mentiroso en ese sentido, decir que Dios no se muestra en milagro, ¿no? Obrando a favor de uno. Pero como dice la hermana, a veces uno ve la fuerza de la prueba más que al quien tenemos enfrente. ¿Amén? Amén. Porque dice que Pedro le dijo, Señor, si eres tú, le dijo. Como le dije, lo tentó incluso decirle como, ya, pero ¿estáis mintiendo o no? Manda que ella vaya sobre las aguas. Y el Señor le dijo, bien. No le dijo, ya, pero ¿estáis seguros? Ya, pero tenéis que tener cuidado. Claro. Sino que le dijo, ten confianza. Y sin duda eso nos dice Dios también el día de hoy. Y creo que nos dice, como lo dije al inicio, principalmente a nosotros, después a los oyentes, a los que van a escuchar a futuro esto, que tengamos esa confianza, porque por algo el Señor no nos va a mandar a ahogarnos. Amén. Dios no le dijo eso a Pedro esperando que él se hundiera, le dijo porque lo iba a cuidar, iba a estar con él. Y sin duda creo que en este tiempo es necesario que podamos caminar siempre con Dios, porque los caminos y el mundo está malo, y quizás más de alguna vez vamos a estar ahí caminando en la cornisa o caminando sobre las aguas, literalmente, en el mundo espiritual. ¿Amén? Y si es en el mar, en estas grandes olas, que son los problemas, incluso las enfermedades, las depresiones, nuestros propios pensamientos, nuestras propias emociones, incluso los trabajos, ¿en dónde tenemos nuestro foco? Si es en eso o en Jesús. Pero Jesús también sabe que nuestra mente, que nuestro cuerpo duda. Él lo sabe, pero también es necesario que nosotros demos ese grito de ayuda, de esa oración, rendirnos a Jesús y decirle que estamos pasando por algo, por una situación. Dios sabe lo que nosotros estamos viviendo, pero Dios quiere de nosotros que le digamos lo que nosotros queremos, con nuestra propia boca. De partida ya nos vamos a adelantar a eso, pero Pedro tuvo miedo porque por algo se hundió, por algo no pudo caminar hasta donde estaba el Maestro. Pero dentro de esa duda, mientras se hundía, puedo entender que igual confiaba en Dios, porque igual sabía que Él le iba a salvar. Porque quizás lo hubiera dicho, no sé, ya mirando muy una reflexión ya muy rebuscada, pero poder dicho, chuta, entonces no era Jesús porque me estoy hundiendo. Claro. Entonces hasta aquí llegué. Pero Pedro no, Pedro igual entiende en su temor mientras se hunde que es el Señor el que lo está llamando. O sea, dentro de su aflicción reconoce que es el que está al frente de él. Y por algo le pide ayuda, porque no le pide ayuda a los de la barca. Amén. Le pide ayuda al Señor. Entonces, es bonito pensarlo de esa manera, porque Dios siempre nos recalca quién es Él. Amén. El Dios al cual servimos. Dios no nos muestra como un Dios, como un Padre que no es misericordioso, no se muestra como un Padre lejano, sino que Él dice que incluso los padres terrenales saben dar buenas dádivas, cuanto más a Él a nosotros. Amén. Que es un Padre mucho mejor. Entonces, que el día de hoy podamos animarlo a los hermanos que nos están escuchando, o ante nosotros mismos, a la congregación, a reconocer que ante esa dificultad
el que tenemos al frente, a pesar de que nos estemos hundiendo quizás por nuestra falta de fe, tenemos al Señor, amén. Amén. Y por eso podemos decirle, Señor, sálvame. Y ahí viene después el 31, porque dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En la traducción más actual dice: entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? Y a veces el Señor nos hace esa pregunta a nosotros, amén. Jesús en este caso sabía lo que Pedro estaba viviendo. Sabía que se estaba hundiendo. Obviamente lo podía ver. Pero él esperaba que también Pedro le pidiera el auxilio. Amén. Y ahí viene Jesús a nuestro encuentro, a salvarnos, a pesar de que hemos dudado de él. A pesar de que quizás hemos, como lo hicieron los de la barca, cuestionaron si era Jesús o no, porque decían que era un fantasma. Claro. Amén. Y entonces le entró el miedo antes de preguntarse si era Dios. Pero también después ven y dan la gloria a Dios. Pero en el proceso hubo duda. Claro. Que es normal. Y en el mundo obviamente vamos a tener dudas porque hoy se levantan tantas cosas. En el día a día, en familias, en trabajos. Pero lo importante es a quién acudir. Claro. Que en este caso, como lo hizo Pedro, es a Jesús. Porque como dice el hermano Álvaro, podrían haberle hablado a los de la barca. Porque era un lugar más sólido quizás para... Claro, y había para más personas incluso. Claro. Claro, no relata que alguien haya hecho la magia de... Claro. Y aparte ellos eran pescadores, entonces tenían red, tenían algo quizás para poder haber, como se dice, atinado a ayudar a Pedro. Dentro de su falta de fe fue valiente, porque fue el único que se atrevió a decirle: Señor, ¿eres tú? ¿De verdad es tú el que me estás diciendo esto? Y a veces nos falta eso a nosotros, porque sabemos que Dios está, que Dios es real, pero no tenemos la intención o el carácter de decirle a Dios: Dios, muéstrate en mi vida. Dios, sálvame. Dios, rescátame. Dios, si esto es una prueba tuya y tú quieres que yo me perfeccione, muéstrame tu poder. Porque quizás, no sé, si se hubieran quedado en la barca, Jesús hubiera llegado a la barca y hubiera sido distinto. Pero Pedro tuvo la intención, y se equivocó, sí, claro está, pero tuvo la intención de querer hacer algo distinto. Amén. Y a veces nos falta eso a nosotros, quizás tener esa valentía. Por algo la palabra nos dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos, porque nos falta esa valentía de bajarnos de la barca a pesar de que quizás la está tambaleando, pero sabemos que vamos a mirar a Jesús. Amén. Amén. Claro, él quizás estaba en un lugar más tranquilo, más acogedor, pero decidió hacer algo más para ver la gloria de Dios, para ver lo que Jesús puede hacer. Amén. Y él, claro, como dice mi hermano, podía haber sido igual que el resto, quedarse esperando, pero él fue más allá. No importó lo que dirán, no importó, quizás en el momento ni le importó si se iba a hundir. Claro, y aparte, si lo piensas, si ya era contrario el viento en la barca, a nadie se le ocurre bajarse de la barca mientras hay una tormenta. O sea, ni lo más lógico se le ocurre. Yo no soy malo para esas cosas, pero me imagino que si la barca se mueve, yo me aferro a lo que puedo y espero que pase. Amén. No se me ocurre tirarme al agua. Claro, y ellos más sabiendo todo lo que los años de experiencia siendo pescadores, que obviamente yo creo que si se tiraban quizás no iban a vivir, pero Pedro en su valentía tuvo fe, porque eso, el movernos, dar un paso, es un paso de fe. Claro. Lo que él hizo. Bueno, descendió en fe. Sí, porque en este caso. Si en el 31 dice que extendió su brazo a Jesús, lo rescató, y en el lenguaje más actual dice: Pedro, tú confías muy poco en mí. Y en la tradicional dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, no le dijo que su fe era nula, sino que dijo que titubeó, que dudó. Por algo también nos dice en el 30 que al ver el fuerte viento tuvo miedo, dice. Amén. Y ahí comenzó a hundirse y dio voces pidiendo el auxilio al Señor. O sea, Pedro en el inicio estaba confiando, estaba seguro de que quizá era Dios, porque le dijo: si eres tú, manda que yo vaya, y Jesús le dijo: ven. Y Dios nos dice que a veces la semilla cae en buena tierra, pero a veces las cosas del mundo los que impiden que crezca y dé fruto. Y a veces nos pasa eso a nosotros porque confiamos en Dios, se muestra en Dios. Quizás estamos caminando sobre las aguas,
estamos haciendo que no es algo que no es posible. Amén. Pero entra la duda. Amén. Y quizá, no sé, la hermandad que nos puede estar escuchando, hay gente que quizás recibió un milagro en su vida, en su físico, y viene la duda, pero ¿será verdad? Quizás voy a tener que seguir tomando remedio. A veces Dios ya hizo la obra. Amén. Pero viene ese temor. Y ahí es donde Dios nos puede decir a nosotros, hombres de poca fe, mujeres de poca fe. Porque estamos dudando. Estamos viendo la obra de Dios, que es caminar sobre las aguas, pero eso es lo que a veces nos turba a nosotros y nos aparta del camino. Amén. Pero también es bueno reconocerle a Dios que en eso hemos fallado. Amén. Amén. Reconocer y estar a cuentas con Dios. De si tenemos duda, bueno, de comentarle a Dios que Dios tengo la duda. Él lo va a saber. Pero Él necesita también que nosotros se lo digamos, que nosotros reconozcamos, que nos miremos a nosotros mismos y digamos, en esto estoy fallando. Amén. Porque también eso es bueno tanto para nosotros y también como para estar a cuentas con Dios. La palabra dice claro que Él vio los vientos, o sea, vio lo grande de la tempestad. Por un momento ellos tenían miedo, me imagino, cuando la ola golpeaba en la barca. Después vieron a Dios, tuvieron más miedo porque estaba sobre las aguas. Y en ese lapso Pedro tuvo cierta seguridad y decía, chuta, es el maestro, entonces puedo salir, tranquilo. Pero después volvió a apartar su mirada y volvió a equivocarse y a veces no es solo la falta de fe, a veces también es como decías tú, en qué ponemos la mira nosotros. A veces Amén. Ponemos la mira en que Dios quizás nos abrió una puerta de trabajo, una bendición, y ponemos la mira ya en eso y ya se nos va a apartar la mirada. Por algo Jesús nos dice que edifiquemos sobre la roca, porque cuando Amén. vengan las tormentas la edificación va a estar firme. Pero si está sobre la arena, nos puede pasar aquí como a Pedro, ¿amén? Que tenía miedo. Y en el 32 dice, y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces en el 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. A veces Dios tiene que seguir haciendo obra en nosotros para volver a aumentar nuestra fe. ¿Amén? Amén. Y igual duro porque ya como decías tú antes, venían de cómo Dios hizo la obra de alimentar a 5.000 personas y ellos después ya recién en el agua vienen a decir verdaderamente eres hijo de Dios. El Dios que dio la vida por nosotros, que se entregó por nosotros, que fue el acto más grande de amor que está escrito. Amén. Sí, y bueno, después el final, entre comillas, feliz, yo lo veo como para que la gente a veces también tenga esa esperanza. Es que dice que cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Amén. Yo estoy seguro que quizás Dios lo hizo. Bueno, todo esto tiene un propósito con los discípulos y nos deja esta palabra. Pero a veces, como le dije al inicio, a veces Dios nos permite dar un empujoncito. Amén. Para que confiemos en Él. Y a veces vienen las tormentas, vienen las cosas que nos apartan, nos hacen dudar. Pero Dios siempre está ahí con nosotros. A veces quizás caminando, no sé, me imagino algo como muy de que casi todos lo vivieron quizás. Cuando anda el niño en bici, aprendiendo a andar en bici sin rueditas, siempre está el hermano, el primo o el papá atrás mirando como cuando se caiga. Como esperando que si aprendió o no aprendió. Dios nos dice que tengamos fe. Amén. Nos dice que confiemos en Él, que no dudemos. Porque el final, como le digo, fue feliz. El final fue feliz que Él fue a la barca y el viento se calmó. Amén. Entonces, Dios siempre tiene todo eso bajo control. Era necesario que uno de sus discípulos hiciera esto para que vieran la gloria de Dios. Amén. Para que ya de verdad dijeran a quién estamos sirviendo, a quién estamos siguiendo. Amén. Claro, porque recién después de eso dice que vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Porque claro, ellos eran como al ser pescadores y vivir un poco en el mundo del mar, quizás para ellos era me imagino una prueba fuerte de que incluso lo que ellos trabajan, lo obedecen a este hombre extraño para ellos. Amén. Que ellos conocen el mar, me imagino, conocen sus procesos, conocían su tipo de oleaje, con cuánto iba a llover. Amén. Eran personas, me imagino, capacitadas como con ese rubro. Entonces dicen, chuta, incluso en esto que yo me considero una persona que sabe del mar, este tipo lo controla, o sea, Amén. ya no es cualquier cosa. Y a veces nos pasa eso a nosotros
en muchos ámbitos de nuestra vida. A veces uno se cree quizá erudito, experto en algo, pero Dios siempre es el que nos da la inteligencia y la sabiduría para ejercer ciertas labores. Entonces, Dios siempre está ahí detrás de nosotros, siempre está detrás de la barca. A veces nos deja andar un poquito solitos, pero nunca nos va a dejar solos, siempre va a llegar a nosotros para que los vientos se calmen. Amén. Amén. Sí, y también está el ejemplo de estos hombres que cuando estuvieron en el horno de fuego, que la presencia estuvo ahí con ellos, porque veían o sea, eran 3 hombres, pero había uno más. Claro. Porque estaba en medio de la prueba. Y aquí también Jesús estuvo en medio de la prueba, porque llegó entre medio de unas grandes olas. Amén. Y cesó todo cuando ya subieron junto con Jesús. Amén. O sea, como digo, tenía que pasar algo tan maravilloso para que de verdad vieran a quién estaban sirviendo. A quién estaban, o sea, para que se dieran cuenta que en medio de la prueba llega Jesús, nos levanta. Amén. Y también nos pega un remesón de corregirnos, de que quizás tuvimos un poco, o sea, que quizás disminuyó un poco nuestra fe o pusimos nuestro blanco en otra cosa. Amén. Pero era necesario para estos hombres ver de esta manera a Jesús. Amén. De que Jesús se demostrara en muchas cosas, como se demostró cuando multiplicó los alimentos. Amén. Ahora esto que también eran cosas imposibles. Yo creo que nosotros igual, o sea, al mundo quizás le cuesta imaginarse cómo es repartir algo para tantas personas. Claro. Porque a uno le cuesta repartir hasta un pancito para 4 personas, pero Dios es real. En ese Dios confiamos nosotros, en un Dios que nos ama, que nos cubre, que nos salva y que nos da ese alimento que sacia a todos. Amén. Amén. Y a veces Dios es tan misericordioso porque va en obra tras obra. O sea, puede haber hecho una obra en su vida y no viene la duda, empiezan las aflicciones del mundo, la escasez, quizás la necesidad, vuelve a hacerlo dudar. Y Dios vuelve a extender su mano. Amén. Porque como le digo, quizás el mar era una representación física ahí, porque estaban en el mar. Pero a veces quizás el mar es su mente, a veces quizás el mar es su familia, a veces el mar quizás es la escasez de trabajo, la escasez de dinero. Y ahí es donde uno se puede ahogar, empieza a consumirse. Pero no nos podemos quedar callados porque incluso Pedro le pidió ayuda al maestro también. Amén. Entonces Dios está presto nuevamente a extender su mano. Dios está presto y está dispuesto a extender su mano. Obviamente aquí fue una especie de reprensión o llamada de atención para Pedro, de decirle que dudó, que tuvo poca fe. Pero no los dejó solos, no lo dejó en la barca y se fue. Amén. Sino que se subió a la barca, calmó la tempestad y lo acompañó en la barca. Amén. Amén. Entonces, que Dios nos ayude a nosotros en este día para que la gente pueda reflexionar en eso, le pueda pedir a Dios que se suba a su barca. Quizás su barca está tambaleando, quizás su barca quizás zarpó sin la cobertura de Dios, quizás zarpó confiando en Dios y ahora se está tambaleando. Amén. Pero Dios está dispuesto a subirse a su barca nuevamente, hermano. Amén. Amén. Y esperando que esta palabra a alguno le haya tocado su corazón, o también a los que después nos podrán escuchar, ya que las redes sociales hoy en día podemos volver a escuchar una palabra, lo podemos compartir, esperando que también usted lo pueda hacer. Amén. Y vamos a dar unas bendiciones a mis hermanos que nos están escuchando. Mi hermano Orlando, que también escribió, que está acá junto con nosotros, que gracias a él podemos hacer esta transmisión. A mi hermana Amabeli, que Dios la bendiga enormemente. A mi hermano Alejandro también, muchas bendiciones. A mi hermana Rosa Mesina. Amén. Y Natalia Barrientos. Amén. Que Dios les bendiga enormemente. A mi madre, que también sigue comentando. Que Dios les bendiga. Y muchas gracias también por escucharnos, por estar escribiendo. Que iban ahí siguiendo lo que nosotros estábamos hablando. Amén. Y es bonito que nosotros podamos tener más opciones de hablar de Dios, de hablar sobre todo de la palabra de Dios. Amén. De hablar con una base. Claro, aprovechar las tecnologías.
Amén. Y aprovechar también que tenemos la palabra de Dios, que eso es lo que Dios nos ha permitido tener para saber todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Amén. Cuando uno lo comenta con otra persona, se da cuenta de cosas que antes no lo pensaba. Amén. Por eso también es bonito volver a leer la palabra de Dios y también comentar con otra persona sobre la palabra de Dios. Amén. Así que también esperemos que usted también lo haga en su casa, con su familia, con sus seres queridos, que puedan hablar de este Dios vivo que nosotros tanto amamos y adoramos. Y quizá usted no está pasando la necesidad de hoy día, pero puede que el día de mañana sí se va a recordar esta palabra. Amén. Se va a acordar del pasaje de que está en Mateo. Entonces, la gracia siempre y la gloria para Dios por este momento, porque podemos saludar a mi hermano a través de las redes sociales, esperando que les bendiga grandemente esta palabra, que también puedan bendecir a otros con esta palabra. Y también usted bendecir nuestra vida nosotros. Amén. Que también Dios nos ayude a atesorar esta palabra para que no seamos simplemente esta vez lectores, sino que también hacedores de la palabra. Amén. Amén. Así que ya vamos a estar orando para despedir este día y esperando que también comparta esta transmisión y las que vendrán también. Amén. Así que vamos a orar. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor Jesús, por este día, por permitirnos hablar de tu palabra un día más, Señor Jesús, por permitir que nuestros hermanos se puedan conectar a escucharnos, Señor amado. Te damos gracias por estas maneras que tenemos hoy en día de hablar de usted, Señor Jesús. Y permita también, Dios amado, que llegue a más personas que anhelan escuchar de tu palabra, que anhelan esta palabra que es de aliento, Señor Jesús. Bendiga enormemente a cada uno de los hermanos que nos han podido escuchar en este día. Bendiga a sus familias, sus trabajos. Bendiga su dormir también, Dios amado, en este día, en esta tarde. Bendígalo enormemente y cuídenos también de regreso a nuestras casas. Así es, Señor. Bendiga este lugar y que podamos el día de mañana también alabar y bendecir tu nombre en este lugar, Señor Jesús. Amén, Señor. Permita también que más almas vuelvan a tus caminos, que podamos nosotros poner nuestra fe en ti, Señor Jesús. Amén, Señor. Que podamos ver en qué quizás hemos fallado, en dónde hemos puesto nuestro foco y corregir eso, Señor amado. Que podamos tener esa confianza de hablar con usted y de decirle en qué anhelamos esa ayuda de usted, Señor Jesús. Bendiga enormemente nuestras vidas. Bendiga la vida también de mi hermano Orlando, Señor Jesús, que está ahí trabajando tras de cámara. Bendiga a mi pastor. Bendiga enormemente a cada uno de los que estamos en este lugar. Y permita también, Señor Jesús, que más personas te conozcan. No importa la iglesia, sino que te conozcan en espíritu y en verdad, Señor amado. Señor. Confiando en que más gente llegará a tus caminos, Señor Jesús, y que podrán escuchar de tu palabra. Gracias te damos en este día. Bendiga enormemente de nuestras vidas y que podamos el día de mañana llegar a tu casa de adoración a servirte y adorarte, Señor Jesús. Amén, Señor. Gracias te damos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén. Y amén. Amén. Que Dios les bendiga enormemente. No se olvide de seguirnos en redes sociales. Amén. En Instagram, en Facebook. Amén. Para que hoy podamos estar en comunicación a pesar de la distancia. Que sabemos que algunos nos están viendo desde Santiago. Sabemos que llegan a Pichilemu también algunas de las transmisiones, así que nos estén siguiendo y que a la distancia nos amemos como hermanos. Amén. Que juntos podamos hablar de la palabra de Dios y podamos bendecir a nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga enormemente, así que eso. Amén. Ahí nos despedimos los hermanos, que Dios les bendiga, que este sea una bendición para ustedes. Amén. Y recuerde que el día de mañana, como decía la hermana, tenemos servicio a las 7 de la tarde. Así que usted pueda quizá disponer de su tiempo para venir. Amén. Y el día domingo a las 16, a las 4:30. Amén. Amén. Así que Dios les bendiga y que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén.